quiero llevarlos a una palabra que está en Primera de Reyes 19, que será el fundamento de lo que estaremos hablando el día de hoy. Les estaré hablando acerca del caso del profeta Elías. El profeta Elías fue un hombre poderoso en la Biblia. Fue un profeta de ejemplo, fue un profeta muy valiente, fue un profeta al cual Dios admiraba mucho, el cual el Dios estaba muy presente con lo que él hacía. Sin embargo, él tuvo debilidades, y una de esas debilidades que él tuvo en su tiempo de prueba es la que yo quiero resaltar en esta hora, para que aprendamos a salir de circunstancias o a vernos reflejados en momentos difíciles. ¿Qué hacer ante esos momentos? ¿Cómo poder nosotros determinar cuando estamos en un estado de desaliento crónico? Hay personas que están en estado de desaliento crónico, están desanimados hasta el punto que tienen pensamientos aún suicidas. Y hoy vamos a estar hablando de eso, porque en este tiempo podemos estar viviendo por las circunstancias que está pasando en nuestro país, podemos caer en estos estados, pero aquí está Dios para libertarnos hoy. ¿Por qué? Porque esos estados no pueden perdurar en nuestra vida, porque son estados que nos llevan a la muerte, que nos llevan al detenimiento, nos llevan al enanismo espiritual, no nos permite ver lo que Dios tiene para nosotros, nos desalienta estas situaciones de tal manera cuando lo permitimos que pensamos que somos unos fracasados, y no es eso lo que Dios quiere que nosotros pensemos de nosotros. Fíjense lo que dice aquí Primera de Reyes capítulo 19, y quiero leer una porción para llevarlos al contexto. Dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Fíjense que aquí está Jezabel, una mujer, según la Biblia, muy perversa, que ella amenazó a Elías por haber confrontado y haber matado a los profetas de Baal, que le servían al dios Baal y al dios Acera. Todo esto bajo instrucción de Dios. Y dice la Biblia que ella se enojó tanto y su ira fue de tal manera que amenazó al profeta Elías y le dijo que a esa misma hora ella iba a matarlo. Entonces fíjense lo que pasó aquí. Viendo pues, versículo 3, el peligro, Elías se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, un árbol, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come, porque el largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y allí sigue narrando la historia, y lo voy a dejar hasta allí. Y le voy a ir explicando más o menos cómo Elías se dejó llevar por sus sentimientos, por sus emociones, y fue hasta el punto de caer en una confusión de emociones que lo llevó a esconderse, a huir, a tener miedo, a dejar de confiar en Dios. Usted sabe algo, cuando nosotros vivimos tiempos bajos en nuestra vida, permitimos que el temor reemplace la fe. Permitimos que el gozo, que es producto de nuestra salvación, se desaparezca, y nos vamos de la
obediencia a la desobediencia, porque el temor, el miedo, aunque es un estado natural que podemos vivir nosotros, no podemos permitir que eso nos domine. Usted puede sentir miedo en un momento dado, pero usted tiene que seguir adelante. Una de las cosas que tenemos que tener presente también es que siempre vamos a tener circunstancias difíciles. No solamente vamos a vivir en éxito continuamente, sino que también habrán momentos de dificultad. El Señor Jesucristo lo dijo: en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen porque yo he vencido todo lo que se presenta en el mundo. Quiere decir que no hay nada en la cual Dios no pueda vencer. A Dios no le intimida la circunstancia, a Dios no le intimidan los problemas, las montañas, las rocas, los problemas que se nos pueden presentar en el camino. A Dios no lo intimida nada de eso. Dice la palabra que Él es el guerrero, es el poderoso gigante, es el grande en batalla. Y si Él es el grande en batalla, y si es el poderoso gigante, nosotros, sus hijos, también tenemos que mantenernos firmes ante cualquier dificultad. Usted puede llorar, usted puede sentir temor, usted puede sentir miedo en un momento dado, pero eso no lo puede tener, eso no lo puede dejar o mantener en un estado de inercia espiritual donde usted simplemente se quede allí por siempre. No, porque eso no es de Dios. Fíjense que en el caso del profeta Elías, Dios le había dado una tarea. Él la cumplió por la mitad, pero cuando fue amenazado sintió tanto temor que se le olvidó que el mismo Dios que le había dado la victoria contra los profetas era el mismo Dios que lo iba a llevar a sacar de las manos de Jezabel, y que le iba a dar la victoria e iba a cumplir con el propósito de Dios, porque él había cumplido parte de la tarea, pero le faltaba lo más importante, que era poner establecer un liderazgo en la ciudad donde Dios le había encomendado. Y para llegar a esa ciudad él tenía que avanzar, él no se podía detener, pero en vez de él avanzar, él se dejó llevar por el miedo, por sus sentimientos, por su humanismo, por sus pensamientos, y en el camino se empezó a detener. Se detuvo en un lugar y no solamente que se detuvo, sino que entró en depresión, entró en angustia, entró en miedo, y eso lo llevó a detenerse hasta que el Señor tuvo que perseguirlo continuamente en ese camino para decirle que dejara de dormir, que dejara de detenerse, que tenía que continuar porque tenía una encomienda que tenía que cumplir. Y eso es lo que muchas veces pasa en las personas. Hay unos efectos que nosotros podemos manifestar cuando estamos en problemas y tenemos que tener cuidado. Uno de los efectos que podemos manifestar cuando estamos en desánimo es que podemos, así como el profeta Elías, alimentar ideas suicidas y actitudes escapistas para no enfrentar o para aislarnos de nuestra realidad y no enfrentar las situaciones que tenemos en la vida, las circunstancias que tenemos, en las cuales tenemos que batallar. Y lo más fácil que se nos puede ocurrir es simplemente: me quiero morir, que me trague la tierra, ya no quiero vivir más, mátame, hazme esto, quiero y lo otro, porque son actitudes escapistas para no enfrentar las circunstancias que tenemos que vivir. Pero es importante que nosotros sepamos que ante las dificultades de la vida, Dios siempre nos dará la victoria, por más difíciles que ellas sean, por más situaciones complejas, incómodas que tengamos en nuestra vida. Dios siempre nos dará la salida, la solución, la victoria, despejará el camino. Dios siempre da la salida en todo momento. Hemos recibido una orden de parte de Dios, y esa orden es avanzar. Esa orden de Dios es seguir caminando en fe. La orden de Dios es no detenernos. La orden de Dios es seguir emprendiendo, seguir caminando, seguir adelante. La orden de Dios es creerle por sobre todas
todas las cosas. Miren, las circunstancias a nuestro alrededor pueden cambiar de crisis menor a crisis mayor, de crisis menor a crisis media, a crisis mayor. Puede ser un desastre a nuestro alrededor, pero Dios no cambia. Dios es todopoderoso. Por eso que si Dios no cambia, tenemos que estar tranquilos. Porque aunque las circunstancias a nuestro alrededor estén complejas, tenemos un Dios poderoso que nos permitirá avanzar, que nos permitirá creerle a pesar de las circunstancias. Él no nos dejará solos, Él estará presente. Y eso es lo que el Señor le quería hacer entender al profeta Elías. Pero ¿qué pasa muchas veces en nosotros? Que nos dejamos agobiar por el miedo, por el temor, y reemplazamos la palabra profética de Dios por el miedo, por el temor y por esos pensamientos que no nos dejan vivir en victoria. Entonces, uno de los efectos es ese. Alimentamos esa idea. Otro de los efectos que quiero compartir con ustedes es que el desánimo lastima nuestra imagen. Lo que Dios dice de nosotros, muchas veces lo que hacemos es que nos vemos menos de lo que somos. Cuando estamos en el desánimo, pensamos que no servimos para nada, no nos vemos como Dios nos ve, nos sentimos basura, nos sentimos unos fracasados, unos derrotados, unos don nadie, porque pensamos que por el problema que tenemos o que estamos pasando, entonces no servimos para nada. Entonces, una de las cosas que produce el desánimo es eso, se lastima nuestra imagen, y tenemos que estar atentos con esto, porque una de las cosas que Dios quiere que tú tengas bien claro, estés bien seguro en tu vida, es tu identidad. Eres su hijo, eres su hija, eres hermoso, eres precioso para con Dios, eres su creación, eres un tesoro para Él. Y una de las cosas que el enemigo siempre quiere hacer en nosotros es distorsionar, desdibujar la imagen que Dios tiene, que Dios tiene de nosotros, y que nosotros nos veamos por debajo de quienes somos y de cómo Dios nos ha creado y cómo Dios nos ve. Entonces, no permitas que el desánimo lastime tu imagen. Mírate siempre como Dios te ve. Dios te ve como un hombre, una mujer vencedora, porque a pesar de las circunstancias, el que está entendido en su identidad, aunque se caiga, sabe levantarse, y aunque no sepa levantarse, Dios lo levanta. Otro de los efectos del desánimo es que nos lleva a evadir nuestra responsabilidad. Dios nos ha ubicado con propósito. Dios nos ha dado una tarea en esta vida. Hay personas que dicen: ¿cuál es mi propósito de vida? Dios te ha dado un propósito, un diseño perfecto y particular, que es tu responsabilidad, no es la mía ni la de nadie más. Pero cuando estamos desanimados ante la vida, entonces perdemos totalmente o queremos evadir nuestra responsabilidad. Y muchas veces nosotros, cuando estamos desalentados, nos desubicamos de nuestra misión, de nuestro propósito, y evadimos nuestras responsabilidades. Es necesario que nos ubiquemos en el llamado que Dios nos ha dado. Hay momentos del desaliento que permitimos que tantos pensamientos invadan nuestra mente, y duramos años, meses y días y tiempo con eso en la mente, hasta que llega un punto donde ya no sabemos para dónde vamos, y ya no sabemos, se nos olvida lo que tenemos que hacer. Pero hoy es el día que nosotros retomemos nuestras responsabilidades, la responsabilidad que Dios nos dio desde el principio, y podamos avanzar en el propósito de Dios. Fíjense que el Señor tuvo que acompañar, tuvo que enviarle ángeles al profeta Elías, tuvo que alimentarlo en el camino, tuvo que hacer tantas cosas, porque él estaba totalmente desubicado y se había dejado llevar por sus sentimientos confusos y por su humanidad. Otro de los aspectos, otro de los efectos del desánimo es que no nos permite ver la realidad a través de la visión de Dios, sino todo lo vemos en nuestra propia perspectiva. Mire, cuando usted sigue leyendo la historia de aquí de Primera de Reyes 19, le invito a que la lea y la estudie. Allí vemos que al final el profeta Elías decía que él era el único profeta que había quedado.
el único profeta de Dios que había quedado. Y resulta que el Señor le tuvo que decir, le tuvo que hacer ver que él no era el único profeta que había quedado, sino que habían 7,000 profetas más de Dios que estaban con él. Porque estamos a veces, cuando estamos en desaliento, pensamos que nadie está a nuestro alrededor porque estamos escondidos en nuestros propios pensamientos y en nuestras debilidades. Pero también nosotros tenemos que aprender a identificar esos síntomas. Porque tal vez usted en este momento tenga síntomas de desaliento, y si los tiene, hay que identificarlo, porque tenemos que ser libres del desánimo y del desaliento crónico. ¿Usted sabe por qué? Porque el desaliento te paraliza. El desaliento te impide avanzar. Te saca del propósito de Dios. Mira, hay personas que están tan desalentadas en la vida que no les provoca ni bañarse, no les provoca ni afeitarse en los hombres. Las mujeres no les provoca ni ponerse un labial, nada. Es tanto el desaliento, es tanto el desánimo, es tanta la perturbación que tienen en su mente que no les permite aún avanzar, crecer y ubicarse en lo que Dios le ha dado en su vida. Entonces, a través de estos síntomas que yo les quiero mostrar, usted tiene que ir reflexionando en su corazón, porque hoy mismo Dios quiere liberarte de ese desánimo, porque hay un gran propósito de Dios en tu vida. Pero la única manera de que nosotros podamos disfrutar de lo que Dios tiene para nosotros es que nosotros empecemos a ver nuestra vida como Dios la ve. Uno de los primeros síntomas del desánimo es que nosotros sentimos que la oportunidad de triunfar se ha ido. El éxito no es para mí. El triunfo no es para mí, la victoria no es para mí. De hecho, me contento por el triunfo del otro, me contento por la victoria y por el éxito del otro, pero eso no es conmigo, eso es para él. Eso no es para mí, yo no tengo esa suerte, dicen algunos. Pensamos que no tenemos razón de vivir. Entonces, esa oportunidad de triunfar muchas veces la tenemos en todo momento. De hecho, Dios sabe que en tu vida tú pasarás por circunstancias de éxito, pero también pasarás por circunstancias de prueba, pero allí siempre estará Él. Pero uno de los síntomas del desaliento es que usted piensa que no tiene oportunidad de tener victorias en su vida. Si usted tiene ese síntoma en su corazón, a partir de hoy usted tiene que sacar esos pensamientos que están anidados en su mente, que no les permite ver que usted es una persona de bendición. Usted, como dice la palabra, que somos más que vencedores en Cristo Jesús, dice la palabra. Y esa palabra tenemos que creerla en nuestro corazón. Otro de los síntomas del desánimo es que nos volvemos egoístas. ¿Usted sabe por qué nos volvemos egoístas? Porque las personas que están desalentadas piensan solo en su persona. Es tanto así que piensan en sí misma, que pensamos que estamos solos. Una persona que está desalentada piensa que está solo, aunque tenga una multitud a su alrededor. Piensa que Dios lo ha abandonado. Piensa que Dios no está presente en su proceso. Piensa que nadie lo ama. Piensa que nadie lo quiere. Y siempre está en una posición de víctima. Por eso que el desaliento es tan diabólico. Porque cuando tú tienes una multitud a tu alrededor, gente que te ama, padres que te aman, hermanos que te aman, tíos o tías que te aman, amigos, amistades que te aman, pastores, líderes que te aman, personas que están a tu alrededor, que velan por ti, que están pendientes de ti. Y cuando nosotros pensamos que nadie está a nuestro alrededor, ni siquiera Dios está a nuestro alrededor, estamos siendo atacados por pensamientos contrarios a lo que realmente Dios está haciendo en nuestra vida. Estamos pensando solo en nosotros, lo que nos está pasando, lo que nos está afectando y lo que nos hicieron. Y tal vez a nuestro alrededor las personas están siendo transformadas, están cambiando. Dios está haciendo algo con ellos. Hay arrepentimiento, pero no, lo que me hiciste no lo quiero olvidar nunca más. Pero siempre queremos el perdón de Dios y siempre estamos queriendo
la gracia y el favor de Dios y la misericordia en nuestra vida, pero cuando tenemos que perdonar a otros, entonces nos ponemos muy duros. Esas son las cosas que tenemos que reflexionar. Entonces nos volvemos egoístas ante el desaliento. Otra de los síntomas del desánimo, que carecemos de propósito. Simplemente el desánimo nos confunde, nos hace perder la dirección correcta. Comenzamos a inventar planes paralelos, plan B, plan C, plan D. Hay una dirección correcta que Dios te ha trazado, pero muchas veces no confiamos en la dirección de Dios, no confiamos en lo que Dios nos está indicando, no confiamos en la palabra que Dios nos ha dado. Así como el profeta Elías, el Señor le dijo: tú tienes que hacer esto, pero no ha culminado tu trabajo, tienes que continuar porque hay una tarea que tienes que hacer al final y no te puedes detener. Pero él se llenó de tanto miedo y tanto temor que ahí es cuando perdemos. El temor reemplaza la fe, el temor reemplaza lo que Dios ha dicho, la palabra de Dios. No podemos permitir que eso pase. Por eso que tenemos que estar atentos en nuestra vida. Tenemos que estar atentos cuando vengan momentos de dificultad. Yo tengo que mantener mi fe firme. Dice la palabra: puestos los ojos en Jesús, el autor de la fe. Yo tengo que tener mi fe puesta en el Señor en las dificultades, no en las circunstancias, ni siquiera en mí mismo. Tengo que buscar de Dios, tengo que depender del Señor. Entonces uno de los síntomas del desaliento o del desánimo precisamente es que carecemos de propósito. Entonces, como sabemos que puede que el plan de Dios no funcione, o no tenemos la paciencia para esperar el tiempo de Dios para que ocurran las cosas, porque a veces queremos que no hayan pruebas, que todo esté fácil. Resulta que en la vida siempre tendremos pruebas, forma parte de la vida. En el matrimonio, en la familia, en el trabajo, en todo lo que hagamos, siempre habrán situaciones que tenemos que nosotros batallar con la ayuda de Dios. Pero siempre el Señor nos dará la victoria, siempre, siempre. Por eso es que usted está hoy aquí, porque usted con la ayuda de Dios en tiempos pasados tuvo pruebas, pero Dios le dio la victoria, y por eso que hoy se encuentra en este lugar. Y yo siempre recuerdo eso. ¿Sabe por qué? Porque tenemos que darnos cuenta que el mismo Dios que nos ayudó, que nos dio la victoria en las pruebas pasadas, será el mismo Dios que nos dará la victoria en las pruebas presentes. Por eso que tenemos que confiar en Él, por eso que tenemos que creerle a Dios en todo momento. Tal vez en el momento de prueba usted siente que no hay nadie, pero sí está Dios, y sí hay. Tal vez usted piense que no hay solución, pero sí la hay. Por eso que no podemos permitirnos llegar a estados donde reemplacemos la fe por el temor, la confianza por el temor. No, tenemos que mantener nuestra fe firme en el Señor en toda circunstancia. Otro de los síntomas del desánimo es que caemos en la inactividad y en la desidia. Nos volvemos inactivos. Así como el profeta Elías ya no quería avanzar, ya no quería caminar, ya no quería seguir adelante. Estaba inactivo. Se predispone en su mente para resolver cualquier problema. Cuando estamos desanimados, aunque sabemos cuál es la solución, no me quiero mover. Aunque yo sé que yo soy la solución, no quiero dar la solución porque estoy desanimado. Qué peligroso es estar desanimado. Estamos inactivos, estamos en desidia, estamos flojos, perezosos muchas veces también. Y eso es lo que produce el desánimo. Yo no me quiero levantar, no me quiero parar temprano para trabajar, no siento sentido a mi vida. Si tú estás en ese estado, tienes que salir de ese estado, porque no es el estado que te corresponde vivir. No es eso lo que Dios tiene para tu vida. Y es por eso que Dios le urge en esta hora que nosotros entendamos que el desánimo no es el lugar cómodo en el cual nosotros debemos estar. No es un lugar cómodo, es un valle. Eso es lo que es el desánimo. Muchas veces estamos en ese valle y Dios quiere que nosotros salgamos de ese valle, porque no es un lugar diseñado para los hijos de Dios. No podemos inactivarnos. No, tenemos que avanzar, tenemos que continuar,
porque es en la fe, en el accionar en fe que veremos la gloria de Dios, no en el detenimiento. Y por eso que Dios le estaba enseñando a Elías y le envió ese ángel para decirle: tienes que continuar, tienes que avanzar. Y Dios tuvo que enseñarle a Elías, le tuvo que decir: mira, no estás tú solo, hay 7,000 profetas que son como tú también. El Señor le tuvo que decir: no es tiempo de dormir, es tiempo de avanzar, no es tiempo de encuevarte, es tiempo de seguir adelante, porque tu bendición está al frente. Tienes que cumplir tu misión de vida, tienes que continuar. Y es la misma palabra que Dios nos dice en esta hora. No podemos seguir detenidos producto del desánimo. Conocer el verdadero origen de la depresión, conocer el verdadero origen del desaliento, del desánimo, nos permitirá tratarlo como corresponde. Y Dios en esta hora es lo que quiere hacer. Él quiere sacarnos de esa condición que no nos pertenece. ¿Qué Dios quiere que hagas realmente en este día? En tu vida, Dios quiere que salgas primeramente de ese valle de desaliento y desánimo, que en este escenario que estamos viviendo es muy propicio para que las personas se vayan, y puede ser comprensible aún. Bueno, es que hay que entender que mire lo que estamos viviendo. No, mi hermano, no necesariamente, porque nosotros tenemos que aprender a continuar y a seguir adelante aún en medio de las más grandes dificultades y en medio de las más grandes crisis. Mira, es tanto que nosotros podemos estar centrados en nosotros mismos en medio del desánimo, que es lo que le ministramos a todos los que están a nuestro alrededor. Es tanto el egoísmo que puede haber en nosotros muchas veces, que no pensamos en lo que están a nuestro alrededor, no pensamos en las futuras generaciones. ¿Qué le vamos a dejar? ¿Desánimo? ¿Qué le vamos a dejar? ¿Derrota? ¿El rendirse ante los problemas? No. Tenemos que aprender a confiar en Dios, a mirar a Dios. Señor, ayúdame en esta prueba, ayúdame en esta situación. Estamos pasando por un momento difícil, pero sabemos que Dios está con nosotros y nos dará la salida. Seguimos adelante. A veces tenemos a nuestros hijos que más bien nos tienen que alentar a nosotros. Nuestros hijos chiquitos nos tienen que alentar, nos tienen que levantar. Papá, párate, mamá, párate. Mamá, deja de llorar. ¿Qué es eso que estamos creando? Niños que todavía no están para estar en condiciones de tristeza, de depresión, sufridos de esa manera. Y nosotros los adultos estamos dejando vencer por el desaliento. Estamos permitiendo que el enemigo nos agobie y nos mantenga en cuevas metidos. Tenemos que salirnos de esas cuevas hoy. A libertad Dios nos ha llamado, no a la esclavitud y no a la cárcel. Tenemos que dejar a un lado la actitud de víctima. No, es porque mira lo que me hicieron, mira lo que está pasando, es que tú no me entiendes, que mira, si tú supieras lo que... No, yo también he vivido procesos muy duros en mi vida, y todos los que estamos aquí hemos vivido procesos muy duros en nuestra vida. Pero si algo tenemos que aprender es que Dios siempre está con nosotros y nos ha sacado y nunca nos ha fallado, porque por eso estamos hoy vivos y estamos en este lugar. Hay personas, parece insólito, pero hay personas que aún para estar en esta vida, y usted puede estar sentado ahí en ese lugar, y tal vez su mamá le contó que para traerlo al mundo fue a través de un gran proceso, de una gran dificultad, que casi se le iba, estuvo en terapia intensiva y hoy está aquí. ¿Quién hizo eso? Dios, el dador de la vida. Y por eso que usted tiene hoy la vida. Si esa prueba fue tan grande que tu mamá la vivió, bueno, Dios la ayudó a ella y también te ayudó a ti para vivir. Para Dios no hay límite. Dios es todopoderoso. Dios es un Dios de pacto. Dios no se intimida por ninguna circunstancia. Dios todo lo puede, pero tenemos que ponernos de acuerdo con Dios también. Tenemos que ponernos, porque dice la palabra: sin fe es imposible agradar a Dios. Yo me tengo que poner de acuerdo con Dios. Dios quiere la victoria de nuestra vida. Dios quiere que seamos más que vencedores en medio de las pruebas. Dios no te está diciendo, no, es que no vas a tener pruebas. No, sí tenemos pruebas. ¿Verdad que sí? Pero ve, tienes la edad que tienes y ve cómo el Señor te ha bendecido, te ha levantado. El Señor te ha dado la victoria, te ha dado la fuerza. Quiere decir que el mismo Dios que estuvo allá es el que está hoy. Por eso que hoy tendrás victoria en las pruebas que tienes también. Tenemos
que volver a nuestro propósito en Dios. Si estás encuevado, sal de esa cueva. Si estás escondido, sal de ese escondite. Si estás inactivo, tienes que activarte. Si estás detenido, tienes que seguir adelante. Pero no te puedes estar en una condición que Dios no quiere que tú estés. Porque por más que estés llorando y por más que te sientas triste en esa condición, no es el camino. No es lo que te llevará a la victoria. Lo que te lleva a la victoria es la fe. Es la fe.